Mientras los jóvenes y los niños salen a su clase del domingo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro más conocido de toda la Biblia, el libro de Juan capítulo 3. Capítulo 3. Y vamos a leerla ahí desde el versículo 1 al versículo 16. Para aquellos que me ven aquí por primera vez, mi nombre es José Luis Villanueva. Muy nervioso, pero estoy bien. Así que el Señor los bendiga. Y después que leamos aquí, vamos a tener una oración por nuestro pastor de toda la iglesia. De toda la iglesia. Vamos a leer. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Vamos todos mientras estamos orando, a concentrarnos en que el Señor levanta a nuestro pastor bien, muy pronto, y que pueda estar con nosotros de nuevo. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, te damos la gloria, te damos la honra, Padre Celestial, a través de tu palabra, a través de la hermandad que hay aquí en este momento, cuando todos estamos reunidos, Señor, en tu nombre, para pedirte por nuestro pastor, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre él, Señor, y que él se levante pronto y que pueda recuperarse y estar con nosotros, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que están aquí, por todas las familias, por los jóvenes, por los niños, y te pedimos que le dé una bendición grande a cada uno. Usa, Señor, esta tu palabra, Padre Celestial, para que tu iglesia sea edificada, Señor, y si hay alguna persona que no te ha recibido, que pueda ver aquí este plan de salvación que tú has puesto en tu palabra, para que las personas se salven. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar?
Antes que se me olvide, si hay alguna persona que está por primera vez, queremos conocerle, queremos saber de usted. ¿Hay alguien por primera vez? ¿Que se nos pasó esa? Si no hay nadie, pues seguimos adelante. Vamos a ir a la palabra de Dios. Aquí encontremos la historia de ¿quién? De Nicodemo y Jesús. La conversación de Nicodemo y Jesús. Nicodemo, un principal entre los judíos. El maestro de Israel, fariseo. Nicodemo tenía una mente clara de quién era Jesús. Por eso que en el versículo 2 dice, sabemos. Quiere decir que todos los fariseos y todo el concilio y el Sanedrín sabían que Jesucristo había venido de Dios, pero nunca lo aceptaron. Lo aceptaron. Pero este hombre Nicodemo, fariseo, un religioso que creía en la resurrección y también en los rituales que ellos hacían todos los días. Por ejemplo, Jesús tuvo confrontamientos con ellos cuando ellos acusaban a sus discípulos de no lavar las espigas, o los, ¿cómo le llaman? ¿Espigas? Sí, que recogían del campo para comer. Y ellos no bebían en vasos, sino eran lavados muchas veces. Y ese ritual que ellos tenían era lo que los mantenían a ellos separados del Señor, aún siendo los líderes del pueblo de Israel, que estaban supuestos a ser ¿qué? Los más cerca a Dios, eran los más apartados de Dios que estaban. Dice aquí la historia, dice aquí, muchos creyeron en Jesús, dice en su nombre, y dan las instrucciones al capítulo 3. Por ejemplo, en Mateos capítulo 2, no Mateo, Juan capítulo 2, versículos 23 y 24, es una introducción ¿a qué? Al capítulo 3, porque dice que Jesús, ellos estaban oyendo acerca de las cosas que el Señor Jesús decía, ¿no? Y ellos creyeron, muchos creyeron, pero otros no creyeron. Pero Jesús conocía ¿qué? Los corazones de todos ellos. No había nadie que se le escapara. Y aquí es que viene Nicodemo a donde el Señor, porque quería saber acerca del reino de los cielos. Ese era algo que el pueblo de Israel siempre estaba pendiente, pero llegó a ellos y no lo pudieron ver. No pudieron ver el reino de Jesucristo cuando Él le dice, el reino de los cielos se ha acercado ¿a quién? A vosotros, está aquí. Dice aquí que la historia de Jesús y Nicodemo refuerza los temas de Juan, Jesús como Mesías y el Hijo de Dios, así como el hecho de que Él vino a ofrecer ¿qué? ¿A qué vino a ofrecer el Señor? Salvación. Y este capítulo es un capítulo de salvación. Aunque vemos un diálogo entre Jesús y Nicodemo, Jesús le está tratando de darle el plan de la salvación a Nicodemo. Y lo vamos a ver más adelante. Le ofrece el plan de la salvación a los hombres. El pasaje de Juan 2, 23 y 24 sirve, dice aquí, en realidad como la introducción a la historia de Nicodemo. ¿Ok? Ya que el capítulo 3 constituye una evidencia tangible de la capacidad de Jesús para ¿qué? Para discernir los pensamientos de las personas y ver en su corazón qué es lo que hay dentro del hombre. ¿Qué es lo que hay dentro del hombre? Él vio que todos creo que es cuando Dios habló con Noé, que le dijo, me he arrepentido de haber creado al hombre, porque Dios veía que en el camino del hombre todo el continuo de ellos era ¿qué? Hacer lo malo. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. El continuo siempre es hacer lo malo. Aquí Jesús también presenta el plan de la salvación a Nicodemo
y muestra que Él es el mensajero principal de Dios, cuya obra de redención hace realidad a la salvación por medio a su pueblo que Él había escogido. Si vemos en el capítulo 14, en el versículo 14, aquí en Juan 3:14, donde se habla acerca de la serpiente en el desierto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El Señor le habla estas palabras a Nicodemo porque Nicodemo era bien familiar con las escrituras. Y esta era una de las escrituras que se había dicho, Moisés las escribió en el desierto, en Números capítulo creo que es 21:9, donde el pueblo de Israel era mordido por la serpiente, que eso es lo que es el pecado hoy en día. Un veneno feraz que cuando te muerde estás perdido, y el hombre está perdido porque el pecado está en el hombre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie en este mundo que pueda decir, yo no tengo pecado. Solamente hubo uno que fue nuestro Señor Jesucristo. Esta sesión del capítulo 3, del 1 al 10, esta sesión que abarca el diálogo de Jesús con Nicodemo puede dividirse en 3 partes. La primera parte, la consulta de Nicodemo con Jesús, versículos 1 al 3. La segunda parte, el conocimiento íntimo que Jesús tenía de Nicodemo, los versos 4 al 8. Y la otra parte se puede decir que es la reconvención de Jesús a Nicodemo, versículos 9 y 10. Entonces, en la primera parte aquí que dice la consulta de Nicodemo con Jesús, en el versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fariseo, la palabra fariseo, Juan el Bautista se encontró con ellos. Y en Mateo capítulo 3, versículo 7, dice que ellos vinieron a ver el bautismo de Juan el Bautista. ¿Y qué pasó? Vinieron solamente para espiar y para ver, porque ellos le preguntaron en una ocasión, ¿quién te dio a ti autoridad para venir a predicar si tú no eres el Mesías? A bautizar si tú no eres el Mesías. Entonces Juan le dijo que ellos eran ¿qué? Generaciones de víboras. Así le habló muy fuerte. Ustedes son ¿qué? Una generación de víboras, le dijo a los fariseos. ¿Quién os ha enseñado a escapar del juicio venidero? En otras palabras, Él los condenó. Nuestro Señor Jesucristo también los condenó cuando habla y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que entran a las casas de la viuda, no para consolarla, sino para ver qué le pueden robar. Y así era lo que hacían ellos. Y ponían mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios. Y eso era lo que los fariseos en ese tiempo, el Señor Jesucristo conocía de ellos. Nicodemo, aunque Nicodemo era un fariseo, su nombre era de origen griego y significaba victorioso sobre el pueblo. Era un fariseo destacado, dice, y miembro del Sanedrín, un principal entre los judíos. Dice, en algún momento de su vida creyó en Jesucristo como Salvador. En algún momento de su vida, si usted va a Juan capítulo 7, aquí mismo donde estamos, Juan 7, ahí en Juan 7 dice, Juan 7, 7:38 al 42, dice, déjeme ver dónde estamos,
Juan 50, Juan capítulo 7, versículo 50. Allá es que estamos. Dice, y le dijo Nicodemo, el discípulo secreto, porque así se titula, el discípulo secreto. Nicodemo y José de Arimatea eran discípulos secretos de nuestro Señor. Usted ha visto la agencia esa que es de secretos, ¿no? Sí, todo es secreto y todo es, ¿cómo que se dicen? Top secrets, le llaman en inglés, que no se puede hablar. Eso eran ellos dos, top secrets. Dice, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Ve? Nicodemo trató de ¿qué? De defender al Señor Jesucristo, porque todos ellos estaban reunidos ¿para qué? Para complot, para matar al Señor, para hacer una redada y matar al Señor. Respondiendo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña las escrituras, que de Galilea nunca ha salido ningún profeta. ¿Ve? Y ahí lo acusaron a Nicodemo. Y en la otra ocasión donde se oye de Nicodemo es en el funeral de Cristo. En el funeral de Cristo. Dice aquí, en el funeral de Cristo, para que se le diera una sepultura decente, dice aquí, arriesgó su propia vida y reputación al colaborar para que el cuerpo del Señor recibiese un funeral decente. En Juan 19, capítulo 30, versículo 38, Juan 19, 38 al 42, donde dice que Nicodemo y José de Arimatea, que tenía influencia porque era un hombre rico, fue donde Pilato y le pidió que el cuerpo del Señor, le pidió el cuerpo del Señor y Pilato se lo concedió y dice que fue, lo recogió y lo llevó y entre él y Nicodemos compraron 100 libras de especies de perfume y envolvieron el cuerpo del Señor en sábanas limpias blancas, como era costumbre de los judíos sepultar a sus muertos, ¿no? Y lo pusieron en una cueva que era del mismo José de Arimatea, una cueva hecha porque él era rico y pudo tener ese privilegio, y allí lo pusieron en la cueva al Señor Jesucristo y pusieron una piedra. Y dice que fue sepultado con los ricos para que se cumpliese lo dicho por los profetas de cómo había de ser sepultado el Señor. Era un principal entre los judíos. Este es una referencia al Sanedrín. Mateo 26, 59 habla del Sanedrín. La corte, podemos decir, la corte suprema de los judíos. Podemos decir. Aunque ellos eran la corte suprema de los judíos, nunca podían haber dado muerte a nadie si no rompían la ley romana, porque de acuerdo a la ley de ellos, los romanos no le permitían dar muerte a nadie. Pilato dice, júzguenlo ustedes de acuerdo a su ley. ¿Qué fue lo que ellos contestaron? A nosotros no es permitido dar muerte a nadie. Por eso fue que se cumple lo que dijo el Señor, la manera en que él iba a ser muerto, iba a ser crucificado, estilo que de los romanos. Los romanos eran los que lo iban a crucificar porque así era que mataban a las personas que eran ladrones en ese tiempo o tenían violencia o hacían lo que ellos querían. Y a Jesucristo se cumplió la palabra que iba a ser ¿qué? Crucificado, porque él lo había dicho de la manera en que él iba a ser crucificado. Delante de Pilato. Aquí encontramos ahora en los versículos 4 al 8, vamos a encontrar el conocimiento íntimo de Jesús tenía de Nicodemo.
Mire cómo dice el versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así que Jesús contesta a Nicodemo una pregunta que él no hizo. Pero como Jesús conocía el corazón de Nicodemo, sabía que Nicodemo había venido a él porque quería saber acerca del reino de los cielos. ¿Ve? Por eso es que dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Del versículo 4 al 8 dice, como maestro, versículo 4, como dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Usted sabe lo que es contestar una pregunta en esa manera? ¿Cómo yo puedo nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Algo que era ridículo y imposible que sucediera. ¿Ve? Pero Jesús quería enseñarle a él el nuevo nacimiento. Y dice aquí, como maestro Nicodemo entendía el método rabínico de usar lenguajes figurados para enseñar verdades espirituales. Él meramente estaba retomando el símbolo de Jesús, que dijo, es necesario nacer de nuevo. Y él decía, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿No? Si soy viejo, soy un hombre viejo, es imposible. Nacer del agua y del espíritu, que el Señor le dice aquí en el versículo 5, respondiendo a Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algo que él, el maestro de Israel, estaba supuesto a saber muy claro acerca de esto. Porque el Señor le estaba hablando de ¿qué? Él no le estaba hablando de agua literal, sino de la necesidad de purificación y limpieza espiritual. Eso es lo que está hablando. Y si vamos aquí en Ezequiel capítulo, ¿qué dice aquí? Ezequiel capítulo 36, Jeremías, Ezequiel 36, donde el pueblo de Dios tiene una profecía, y aquí Ezequiel se la explica del versículo 24 al 27, donde dice, yo os tomaré de todas las naciones, dice el Señor, ¿no? Y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Esa es la profecía para el pueblo de Israel. Cuando Dios quite su pecado, cuando Dios limpie a Israel. Que si usted va al libro de Zacarías, allí cuando el Señor Jesucristo viene, allí aparece cuando Dios le da al pueblo de Israel un corazón de carne y mirarán a mí, al que traspasaron. Mirarán a mí al que traspasaron. Entonces se van a dar de cuenta de que ellos traspasaron era nuestro Señor Jesucristo, que lo habían matado en la cruz en los tiempos pasados, hace 2000 años atrás, y viene muy pronto. De este modo,
Dice aquí, Jesús hizo referencia al lavamiento o purificación espiritual del alma, que es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. En el momento de la salvación del ser humano, lo que hay dentro del alma de la persona es un lavamiento de la inmundicia que ha existido toda la vida en la persona. Y cuando Dios limpia, y dice aquí, limpia a la persona, la purifica, la persona tiene salvación. La persona tiene salvación. Y eso es lo que nuestro Señor está tratando de explicar aquí a Nicodemo, que él necesitaba un lavamiento, porque ellos decían que ellos no tenían pecado. Todos los líderes, todos ellos andaban por las nubes porque no tenían pecado, pero el Señor Jesucristo lo confronta con el pecado de ellos, cómo se sentían. Mire cómo dice Efesios capítulo 5 acerca de la limpieza espiritual que sucede en la vida de una persona que acepta a Jesucristo por primera vez. No hay un momento en la vida de una persona más limpio delante del Señor que el momento en que acepta a Jesucristo como Salvador. Porque todos sus pecados son perdonados. La persona está limpia por completa. Así es que lo dice la Biblia. Mire cómo dice Efesios 5:26, dice así. Voy a leerle el 25, porque el 25 es que nos va a dar la introducción para el 26. Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, este es el versículo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? Para presentarse a él mismo, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que el Señor Jesucristo se va a presentar a usted mismo, a Él, como parte de la iglesia, sin arruga, sin mancha, sin contaminación. Así que tenemos que andar como el Señor quiere que nosotros andemos delante de Él. Y el otro versículo que está en Tito está ahí mismo cerca, creo que está después de Timoteo, si no me equivoco, o antes de Timoteo, aquí está. Titos capítulo 3, versículo 5, dice así, nos salvó. Quiere decir que nos salvó, ¿no? El Señor nos salvó. Dice aquí, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No porque usted hizo algo bueno, justo, delante de Dios, usted llega a ser salvo. Dice, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Dice, sino por su ¿qué? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que viene y coge a la persona, le trae convicción, la limpia y lleva el lavado ahí mismo por la palabra de Dios. El lavado por la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre de Cristo. Un requisito básico y previo para pertenecer al reino de Dios. Si usted no ha sido lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y a través de su palabra,
usted no va a entrar en el reino de Dios. No va a entrar en el reino de Dios. El requisito es haber conocido a nuestro Señor. Y eso es lo que Nicodemo está recibiendo de Jesús. Aquí cuando dice, respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. No sabes esto. Y esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Era la profecía para el pueblo de Israel, que Dios iba a venir y los iba a limpiar y los iba a traer de todas las naciones y los iba a poner en su tierra y iba a ser una nación. Y cuando Israel venga, cuando Jesucristo venga, Israel va a ser limpio, lo van a poner en sus naciones y va a reinar sobre el mundo entero. Eso no lo puede evitar absolutamente nadie. Nadie. ¿Usted cree que hay algo que pueda detener la venida del Señor del cielo? No hay nadie. Por eso es que dice aquí en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde va, de a dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Ah? ¿Cómo puede hacerse esto? Por eso es que lo lleva al capítulo 14, para demostrarle cómo es que él podía ser salvo. Jesús quiso dar a entender que así como el viento no puede ser controlado ni entendido por los seres humanos, aunque ellos pueden ser testigos de su efecto. ¿Cuántos han sido testigos aquí del efecto del viento? Lo que tienen que poner en la televisión y mirar lo que sucedió allá en Fort Pierre y, ¿cómo que se llama? Naples. Cómo fue destruido por el viento y el agua. Y aquí cuando viene el viento usted puede ver su efecto porque los árboles se mueven. Pero no lo puede ver. Es invisible. Usted no puede ver el viento, pero puede ver el efecto. Así también la persona que es del Espíritu, que tiene el Espíritu de Dios, él no puede ser controlado entendido pero la prueba de sus obras es evidente. Las obras del Espíritu de Dios morando en usted tienen que ser evidencia para que usted dé testimonio de que Dios mora en usted. ¿No es así? Esas son las obras que se ven. Allí donde obra el Espíritu existe evidencias innegables e inequívocas de la obra de Dios. Allí está el Señor mostrando su obra a través de ¿quién? De los hermanos. A través de ustedes y de mí. Allí el Señor muestra que en usted Dios lo ha llenado del Espíritu de Él. Ahora vamos a ver la reconvención de Jesús a Nicodemo. ¿Cuál era la reconvención de Jesús a Nicodemo? Versículos 9 y 10. ¿Quién era Nicodemo? Uno de los maestros más grandes que había en Israel. Dice, en el original griego el uso del artículo definido en el maestro indica que Nicodemo era un maestro y pedagogo de mucho renombre en la nación de Israel. Una autoridad religiosa con gran prestigio y excelencia. Disfrutaba de una posición privilegiada entre los rabinos y maestros de su tiempo. Dice, la respuesta de Jesús subraya las ruinas espirituales de la nación en ese momento, ya que ni siquiera uno de los maestros judíos más sobresalientes podrían reconocer esta enseñanza.
del lavamiento por el agua. Ellos no lo podían reconocer porque era algo sencillo sobre limpieza, transformación espiritual que se basaba por completo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Cuando ellos, es más, cuando Moisés estuvo en el monte y querían ir delante de Dios para ver a Dios, lo primero que le dijo Moisés, lo primero que le dijo Dios a Moisés, vete abajo y lava al pueblo, purifícalo y santifícalo, porque mañana yo vengo. Y Moisés fue, santificó al pueblo para traerlo delante de Dios, que fue algo que ellos no quisieron porque le cogieron miedo. Cogieron miedo y le dijeron a Moisés, habla tú y nosotros escuchamos de acá. ¿Sí? Esa sencilla cosa del lavamiento y la renovación no lo entendía el maestro más ilustre que había en todo Israel. Maestro judío más sobresaliente, dice, podía reconocer esta enseñanza sencilla sobre limpieza y transformación espiritual que se basaba por completo en el Antiguo Testamento. Dice, el efecto final consistió en el maestro que los aspectos externos de la religión pueden tener un efecto mortífero en la percepción espiritual de las personas. Ellos no estaban enseñando absolutamente nada, estaban enseñando todo lo opuesto. El efecto dice aquí que era un efecto ¿qué? Mortífero en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba completamente ciego al lavamiento y la renovación que Dios quería que el pueblo tuviera. ¿Ve? Siempre estaban, por eso que dice, ustedes tienen un corazón ¿qué? De piedra. Yo los voy a traer, les voy a dar un corazón de ¿qué? De carne, para que me busquen a mí, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el primogénito. ¿Por qué es que el Señor presenta todo esto? Porque quiere darle el plan de la salvación a Nicodemo. Y aquí viene el plan de la salvación, donde dice, nadie subió al cielo, sino el que desciende del cielo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que estaba en el cielo. Ahí Jesucristo le está diciendo, yo soy el Mesías, el Hijo del Hombre es el Mesías, que vengo del cielo de Dios. Y le da un example o un ejemplo, perdonen el inglés, que fue que se salió así. No sé inglés ni español, así que... Entonces lo que tiene que hacer el Señor Jesucristo es llevarlo a algún lado donde Él puede entender de qué es lo que Él está hablando. Y lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Cuando el pueblo de Dios cometió pecado contra Dios y Dios les mandó ¿qué? Serpientes ardientes, dice la Biblia. Y las serpientes mordían ¿a quién? Al pueblo. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Moría, porque era veneno. Eso es lo que hace el pecado. El pecado muerde a la persona y lo mata. Está muerto. Espiritualmente la persona está muerta. Tiene que venir el Señor para traerle la salvación. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Mesías va a ser levantado. Que ellos no creían que el Mesías nunca iba a morir, sino que iba a venir y iba a poner su reino. Sí, Él lo va a hacer, pero en el futuro, no ahora. Él vino para salvar lo que se había perdido. Y le demuestra aquí a Nicodemo que para ser salvo, él tenía que ¿qué? Que creer, tenía que nacer de nuevo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí le da el primer punto de la salvación. Por eso es que ahora lo lleva
el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer. Hay que ser lavado por el agua de la palabra de Dios. Tiene que ser renovado dentro de su interior. Su alma tiene que ser limpia para que usted pueda heredar la vida eterna. Para que usted pueda heredar el reino eterno. Porque nadie puede ver, como dice aquí, nadie que no crea puede entrar. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se recuerda en Juan 1:12 qué dice? Mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los recibieron, no quiere decir los que creyeron. Los que creyeron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el que cree es hijo de Dios. ¿En quién? En el que fue levantado. ¿Quién fue levantado? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así va a ser levantado yo, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Aún el hombre de la cruz, que eran ladrones, y le dijo, nosotros vamos a morir por lo que nosotros hemos hecho. Y lo aceptó, pero uno de ellos dijo, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estará conmigo en el paraíso. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es el plan de la salvación, hermano. Creer que Jesucristo fue el que Dios envió a este mundo para que salvase a la humanidad. Muy fácil. Así que si usted ve a alguien por ahí que está medio desorientado en cuanto a la salvación, ya usted sabe cómo es que es la salvación. Es la regeneración del alma de la persona, el lavamiento que Dios le da a través de su Santo Espíritu. Eso no lo puede hacer nadie más que el Espíritu de Dios. Que el Señor los bendiga. Se pueden saludar los unos a los otros. Me disculpan por el inglés y el español. Vamos a cantar una canción, ¿no? De invitación. Si hay alguna persona que quiera venir adelante para orar, vamos a tener unas invitaciones puestos de pies. Vamos a cantar, ¿cuál es? Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, y aunque una selva cruz haya de mi alma, será mi
hay alguien que quiere venir y orar acá adelante, puede venir y orar. Recuerde que tenemos mucho por qué orar, por nuestro pastor, por nuestra familia. Aquellos que no conocen al Señor como Salvador necesitan la palabra de Dios. Así que podemos orar por ellos. Vamos a orar y tener una oración por los hermanos que han pasado acá adelante. Que el Señor toque sus corazones. Si hay algún problema de enfermedad, que el Señor toque su cuerpo. Si es algo del corazón, que el Señor toque nuestros corazones, porque todos tenemos algo que orar por el Señor. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, Padre Santo, ponemos delante de ti estas personas que han venido en esta mañana. Te pedimos que tú toques cada corazón, cada situación, cada problema. Padre, el que sea, para ti no hay nada imposible, Señor. Y eso lo sabemos 100%, Padre Celestial. Toca los corazones, toca los cuerpos de las que están aquí, si tienen alguna enfermedad o algún dolor. Sánalos, Señor. Sana a nuestro pastor, Padre Celestial, que pueda estar con nosotros muy pronto. Te damos la gloria, te damos la honra en este momento, te damos las gracias por todas las cosas que tú nos das y porque sabemos, Señor, que aquí como iglesia tú nos escuchas y nos estás escuchando estos momentos. Concede la petición de cada uno. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Se pueden despedir unos a los otros.